Señoras y señores, nueva vez, muchas gracias por el honor de su compañía en mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando algún me gusta cuando les guste, activando la campana de las notificaciones para enterarse inmediatamente de algún comentario. Gracias por acompañarme en La Opinión de Roberto Payano. Han continuado muy activos, muy incisivos, muy golpeadores los enemigos de Nicaragua, los enemigos de Venezuela, los enemigos de Cuba, sobre todo en estos tiempos de elecciones en Nicaragua, elecciones en Venezuela, intentos de desestabilización en Cuba. Y en el caso específico de la República Dominicana siguen dándose algunos ejemplos que nos demuestran cuánta razón tiene Nicaragua, Venezuela, todos los países que luchan por ser diferentes, por dejar de ser el patio trasero, como llama Estados Unidos, a los que con tanto gusto queremos servirle en el continente americano. En cualquier discusión en la que esté el señor Vinicio Castillo Semán o el señor Pelegrín Castillo y sus hermanos y su padre, el doctor Vincho Castillo, usted no tiene que ser muy estudioso. Usted puede quedarse tranquilo, sin mucha sociología, sin mucha psicología, sin mucho conocimiento de la antropología, esperando saber de qué lado están esos ciudadanos. Póngase usted del otro lado y es casi seguro que usted estará en lo correcto. El señor Vinicio Castillo Semán sigue encabezando junto a su familia una campaña en la República Dominicana en contra de las elecciones de Venezuela, de Nicaragua, en contra del gobierno constitucional de Daniel Ortega, llamando a la OEA a que intervenga en esos países. Lo que menos deberíamos pedirle a la OEA que se meta en ningún sitio, pero aprovecho, en ningún sitio. Deberíamos ser los dominicanos, que conocemos que la OEA se prestó a una pantalla, prestó su nombre junto a otros países para que Estados Unidos derrocara el primer gobierno constitucional electo en unas elecciones en 34 años, que fue el gobierno del profesor Juan Bosch. Derrocado sin ningún cuento, porque en ese entonces no existía el pretexto de la droga, del enriquecimiento ilícito con quien a ellos les conviene. El pretexto era el comunismo. Y a un gobierno que ganó mayoritariamente en un país que lo único que conocía era la dictadura de Trujillo, lo derrocaron porque le quitó los negocios a los hijos de los Estados Unidos aquí. Esa gente sigue pidiendo que la OEA se inmiscuya en algo. Bueno, pues mire, mientras los Castillos Semán, mientras la familia de Vincho, Pelegrín, Vinicito y compartes hablen mal del comandante Daniel Ortega, yo por eso solo creo que Daniel Ortega no puede ser tan malo. Lamentablemente el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, le da aviso de estado, acoge actitudes así, porque el presidente Abinader piensa que solo tiene que agradecerle
al entonces secretario de Estado norteamericano, el señor Pompeo, por haber ganado. El señor Pompeo fue el que le prohibió a Danilo ser candidato a la reelección. Esos otros que di que se la dan de guapo. Pero a Pompeo no le respondieron mal en esa llamada que le ordenó a Danilo Medina que no cambiara la constitución y que no se volviera a lanzar el mismo. Bueno, así es que esta gente quiere políticos que cuando lo llaman de Estados Unidos se le aflojen los esfínteres. Ayer u hoy. Que somos enemigos de quien Estados Unidos nos diga que hay que ser enemigos y amigos de quien Estados Unidos nos diga que hay que ser amigos. Así no se puede. Las elecciones en Nicaragua, en Venezuela, de esta semana reciente, son más limpias, más puras, más bien observadas internacionalmente que la dominicana, incluyendo la que ganó el actual presidente, e incluyendo la de el 2016, el periodo próximo pasado, en la que perdió el actual presidente. Y que Luis Abinader sabe cómo se eligió ese Congreso del periodo pasado en la República Dominicana. Pero nosotros no creemos con autoridad para decirle a otros países cómo hagan sus elecciones. ¿Cómo te cae? Es como la hipocresía con que siempre hemos manejado el tema haitiano. Los haitianos, con orden o en desorden, están en su país. Nosotros, en vez de desearle que lo resuelvan como hermanos, estamos provocando, insinuando que vamos a ir a meternos para allá. Ustedes saben por qué. No es que nosotros querramos coger prestado para Haití a resolverle nada, porque tampoco queremos resolverle nada. Es que Estados Unidos quiere que el gobierno dominicano vaya adelante de carne de cañón. Así sí es fácil, Vayan, pero vayan ustedes. Vayan ustedes. Haití, los dominicanos, seguimos poniéndosela difícil, vamos a decirlo de esta manera suave, a sus estudiantes, porque en realidad queremos que vengan obreros a ser explotados. Obreros agrícolas, obreros de la construcción. Queremos que vengan haitianos que no hayan estudiado para que sigan siendo obreros de nosotros, lo lindo. ¿Verdad? Mientras tanto, a sectores antihaitianos quisieran agarrarlo uno a uno, o que nosotros los tontos saliéramos a agarrarlo en nombre de ellos y lo saquemos por un brazo. No respetamos ni a mujeres parturientas, pero seguimos vendiendo miles y miles de visas en cualquier esquina de Haití a 300 a 500 dólares. Seguimos dejándolo pasar por la frontera sin control para que algunos sectores del orden se hagan ricos en sentido personal. Y dice que queremos controlar la migración ilegal, ¿verdad? Nos quejamos de que la gasolina dominicana se la están llevando para Haití a venderla cara allá. Pero ¿quién se la vende en esos pueblos de la frontera dominicana? ¿Quién se la vende para que ellos se la lleven? No nos atrevemos ni siquiera a cerrar los mercados binacionales. Porque este país tan comparón que somos, todos esos pueblos de la provincia se mueren si le cierran esos mercados. Vaya y pregúnteselo a los comerciantes de la zona. No quiera usted ponerse a discutir conmigo de cosas que usted no sabe. Nada más porque hay que hablar mal de los haitianos. No, vaya y pregúntele. No nos atrevemos ni siquiera a cerrar los mercados de la frontera. Porque se mueren esos pueblos de hambre. Los mismos comerciantes empiezan a pedir que dejen entrar a los haitianos a comprar. ¿Verdad? Somos una sociedad tan en desorden institucional, con autoridades de relajo, que un senador dice que hay que sacar a todos los haitianos, pero él
tiene compañías de transporte que cobran miles y miles de pesos por cada ilegal que transportan 125 kilómetros desde la frontera a Santiago para que de ahí se la busquen. Dajabón, Santiago de los Caballeros. Elías Piña, Asua. No. En otro orden, señoras y señores, Cuba ha respondido a una oferta, una supuesta disque oferta que le hizo el gobierno de los Estados Unidos. Ese mismo que consideró a Cuba un estado fallido, el actual presidente Biden. Sigan creyendo en el ex vicepresidente de fulano, en que él sabía y por lo menos iba a retornar la relación comercial hasta el punto que la dejó Obama. Ese tiene más miedo que yo. Estados Unidos le propone a Cuba ayudarla con vacunas, porque somos el colmo de la hipocresía, del cinismo, de la mala fe, del disparate, aunque lo digan los presidentes del mundo. El colmo de Estados Unidos es proponerle a Cuba ayudarla con vacunas contra el COVID, con el compromiso de que una institución internacional administre esas vacunas, porque no confían en Cuba. Cuba, que tiene casi a su población entera vacunada, con una vacuna creada por ellos, con varias vacunas. ¿Qué sería Cuba sin bloqueo? Bueno, pues Cuba le respondió formalmente, en palabras del canciller, a Estados Unidos esa oferta. Y le hace la contraoferta de que Estados Unidos y Cuba se unan mejor, dispongan de las vacunas que puedan cada uno para ayudar a algún tercer país que sí necesite vacunas, que no haya podido avanzar mucho en su proceso de vacunación porque o no tiene vacunas o no tiene la logística de cómo aplicársela a sus ciudadanos. ¿Cómo les cae? Y estamos esperando a ver si es así les gusta a los amigos que se creen que América es de ellos. Que hay dos Américas, una para todos los demás y una para ellos. Es el mismo rasero con que medimos las mismas varas diferentes, con que medimos el concepto de terrorismo. Para Estados Unidos, cualquiera que esté cuestionándolo a ellos es terrorista. Allá ellos, no le tenga miedo a eso. Pero verdaderos terroristas agreden las embajadas cubanas en el mismo Washington hace ya cerca de año y medio. Y Estados Unidos nunca ha dicho que esos fueron terroristas los que le entraron a tiro a la sección de intereses de Cuba en Washington. ¿Cómo le cae? Terroristas de verdad agreden la embajada de Cuba en Italia y en España. Y ni Estados Unidos ni su sacrosanta Unión Europea han hablado claro sobre esos terrorismos. A Cuba se le prohibió comprar jeringuillas, comprar oxígeno en el mercado internacional con su propio dinero. Dinero que pasa todas las pruebas que puedan inventarse en contra del lavado. Solamente porque hay que tratar de ver si Cuba se asfixia. No se ha asfixiado. Y esa hipocresía se manifiesta también en el concepto del trato a los agentes extranjeros en los diferentes países. Estados Unidos se cree con derecho a exigir que Cuba libere a quienes provocaron desórdenes el 11 de julio pasado. Gente que incendió vehículos oficiales, gente que agredió a oficiales del Estado
de la policía y de otros ministerios. ¿Cómo le cae? Gente que amenazó de muerte, gente que lanzó bombas contra escuelas, donde recibían clases niños, en algunos casos hasta de educación inicial. Imagínense las edades de esos niños, las edades de esos niños. Estados Unidos dice que no se pueden apresar y juzgar porque esa justicia cubana no es la de ellos. Ese es el mismo Estados Unidos que tiene presa, condenada a 25 años, a una heroína llamada Ana Belén Montes. Ese es el mismo Estados Unidos que detuvo a 5 héroes cubanos que nunca atentaron contra la seguridad de Estados Unidos, sino que trataron de evitar que Estados Unidos siguiera mandando gente a poner bombas a Cuba. Por eso, a esos 5 héroes los condenaron a varias cadenas perpetuas, al que le impusieron la máxima pena. Y a 13, 15 años y así, a los que menos. Se salvaron porque Cuba nunca abandona a sus hijos y estuvo atento hasta ver el momento en que podía hacer algo por ellos. Y hubo que devolvérselo un día. Algunos detalles que no vienen al caso ahora. Siempre negociación, porque el imperio no hace nada por amor a Dios. Ahora los otros sí, tienen que hacerlo por amor a Dios o por órdenes de ellos. Que vayan a buscarlo. Que vayan a buscarlo. Porque aquí hay gente que cree que las revoluciones de colores van a seguir tumbando gobierno, que su pueblo ha puesto ahí ellos. Aquí hay gente que cree que por internet y por Twitter y por Facebook van a seguir tumbando gobierno, que están bien plantados con sus poblaciones. Gracias a Dios, no todo está perdido en este mundo tan desigual. Y recordamos con honor, con orgullo, cuando ese basurero que se llama Organización de Estados Americanos, OEA, que me perdonen si en ese basurero todavía quedan 2 o 3 diamantes escondidos, en lo que se aclaran esos diamantes, basurero, en su gran mayoría basurero, encabezado por un administrador de un basurero, señor Luis Almagro. Cuando en el 2009, a propuesta del comandante Hugo Chávez, la OEA retiró la resolución que sacó a Cuba de la OEA y llamó a Cuba a que viniera a negociar con la OEA, a conversar su regreso a ese foro americano, Cuba dio las gracias a los amigos que propusieron la derogación de esa medida que venía desde el año 62, 1962 creo. Pero aclaró que no le interesaba volver a eso, a esa cosa que es la OEA y los que creen en ella. Luego de eso, la misma Venezuela denunció y se salió de esa cosa, de ese basurero que es la OEA, administrada por Luis Almagro. Hoy recibimos la noticia con mucho orgullo de que Nicaragua prepara su salida de esa cosa, porque ya en la OEA no se puede ni hablar. La gente seria. Hay escenarios donde usted tampoco gana mucho, pero se pueden exponer algunos proyectos y usted por lo menos le dice la verdad al delincuente en su cara que está ahí
y usted logra el milagro de que 184 países pidan que Estados Unidos quite el bloqueo a Cuba y solo 2 lo apoyen. Estados Unidos no le hace caso a esos 184 y dice que esos 2 son los dueños del mundo. Pero en lo que se le puede demostrar eso, usted por lo menos ahí puede hablar. Esa otra cosita que es la ONU. Pero en la OEA nadie decente puede hablar siquiera. Entonces hoy se sale Nicaragua. Estamos esperando con la ayuda de Dios, la naturaleza, los pueblos que tienen vergüenza, sigan saliéndose de eso y se lo dejen a Estados Unidos que se coma su nombre OEA. Ojalá las condiciones objetivas y subjetivas puedan permitir que en los próximos meses, además de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia también se salga de la OEA. El basurero que prestó su nombre para derrocar a Evo Morales. Asesinos que no mataron a Evo de chepa, de milagro. Ojalá las condiciones objetivas y subjetivas puedan permitir que Perú se salga de esa inmundicia que es la OEA. Un poco más adelante, ojalá puedan salirse Chile, que tiene próximamente su segunda ronda electoral para elegir a su presidente. Argentina, esperamos por ti, caramba. Te has quedado un poco atrás, pero tú eres hermano. Argentina. México. Sabemos que AMLO ha tenido que marchar como se puede en un país que también estuvo gobernado por las bandas de narcotraficantes paramilitares. Lo que pasa es que como esos carteles eran amigos de los dueños del mundo, de México casi no se hablaba. Confiamos en que AMLO, desde que pueda, denunciará esa tal OEA. Uruguay. Y aunque sea un poco más adelante, porque en Ecuador la traición nos ha dado duro. Hay que reconocer también. La traición nos ha dado duro. Pero en algún momento, con Correa o sin Correa, esperamos que Ecuador pueda volver al redil de los pueblos con vergüenza y se salgan también de la OEA. Ese es el futuro de la OEA. Viviremos y venceremos. Esta es la opinión de Roberto Payán.